la noche en que Hel estuvo a punto de morir. ¿De verdad que puedes hacer eso?, preguntó Loki cuando acabó su explicación. Angrboda detectó una nota de entusiasmo en su voz que no le gustó nada. ¿Puedes traer de vuelta a los muertos? No estoy segura de que estuviera muerta, aclaró Angrboda, ya que todavía a día de hoy no lo tenía muy claro. Pero sí, la salvé. ¿Y crees que esto tiene algo que ver con sus piernas? No lo sé, pero están muertas. Son carne muerta, aunque crecen con ella. He probado con varias pociones y bálsamos sin causarle ningún daño. Yo nunca haría eso. Lo peor que podría haber pasado era que no surtieran efecto, pero parece que nada puede revertirlo. Si sigo intentándolo quizá consiga revivirle las piernas, pero por ahora lo máximo que puedo hacer es evitar que se le sigan pudriendo. Loki se inclinó y la hizo callar con un beso. Somos raros. Ella es rara. Encaja perfectamente, ¿a que sí? Este comentario es anormalmente dulce por tu parte. Tengo mis momentos. Hel parecía decidida a no cerrar los ojos hasta estar segura de que su padre no se iba a ir a ninguna parte. Pero al final se quedó dormida, acurrucada entre sus progenitores sin ninguna preocupación en el mundo. Como una auténtica bebé, pensó Angrboda. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar?, murmuró Angrboda justo antes de quedarse dormida. Todo el tiempo que pueda, y le susurró Loki, y volvió a besarla. Y entonces tuvo la sensación de que todo iría bien, aunque solo fuera por un tiempo. Durante los días siguientes, Loki se pasó la mayor parte del tiempo con la bebé sentado en el banco, apoyaba los codos en las piernas y ponía a Hel en medio, con los brazos extendidos a ambos lados para evitar que se cayera y ahuecándole la cabeza con las manos. Era una posición óptima para mirarla fijamente y que ella le devolviera la mirada. Solo estaba dispuesto a separarse de ella cuando necesitaba comer, tal y como había advertido, cuando ensuciaba la ropa. Por lo menos Angrboda había conseguido obligarlo a bajar al arroyo y lavar la ropa sucia de la bebé. Solo aquello ya era más de lo que esperaba de él. Incluso sospechaba que, durante las breves siestas que se echaba o mientras salía a lavar o a trabajar en el huerto, Loki había cambiado a Hel un par de veces. Se preguntaba si alguna vez su marido dejaría de sorprenderla, pero lo dudaba. ¿Aún no te has aburrido de ella?, le preguntó Angrboda mientras barría el interior de la cueva. El pañuelo que Gert le había hecho resultó ser bastante útil para mantener el pelo apartado de la cara y por eso enseguida se acostumbró a ponérselo cada mañana. Descubrió que la cinta que le había tejido le gustaba más a modo de cinturón y la usaba por encima del cinturón de cuero liso del que colgaba su cuchillo con mango de hasta por estética. Puede meterse todo el puño en la boca. Ojalá yo también pudiera hacerlo. ¡Qué talento! Me pregunto si podremos enseñarle a hacer algunos trucos. No es un animal, Loki. Ha intentado meterse el pie en la boca, pero no le ha gustado el sabor. Menuda cara ha puesto. Probablemente sea por todo ese mejunje verde que le pones. A Loki le encantaba narrar constantemente a Angrboda todo lo que hacía Hel aunque ella ya lo supiera. Pero en su opinión, prefería eso a que no demostrara ningún interés por su hija. Son bálsamos para evitar que se le pudra la carne, explicó Angrboda por millonésima vez. No es un mejunje verde. Bueno, supongo que eso de la carne muerta también explicaría por qué le saben mal los pies. ¿A que sí, Hel?, prosiguió Loki ignorándola. Lo que tú digas, dijo Angrboda, y siguió barriendo. Ha eructado. Eso significa que sí. ¿Y cómo hace para decir que no? Balbucea. Te lo repito, lo que tú digas. Angrboda dejó la escoba en un rincón y se sentó junto a él en el banco, extendiendo los brazos. Ahora, si ya has terminado de acaparar a mi hija, nuestra hija, gracias. Hel, ¿quieres que tu vieja y apestosa mamá bruja te abrace? No dudes en balbucear y quedarte conmigo para siempre. Hel eructó. Pasaron unos segundos. Vale, dijo Loki, y le pasó la bebé a Angrboda. Seguro que tiene hambre. Es la única explicación razonable. O quizás esté a punto de tener un ataque de diarrea explosiva y quiere ahorrármelo, bendito sea su corazoncito. O quizás simplemente me tenga más cariño a mí. Angrboda sonrió.
Se desabrochó la parte delantera del vestido para dar de mamar a Hel. Había agrandado la abertura del escote para facilitar el acceso a su alborotadora hija. Y mientras lo hacía se dio cuenta de que ella y Loki habían estado completamente vestidos prácticamente desde que él había llegado. Lo dudo mucho, dijo Loki burlándose. Lo siento, boda, pero soy su favorito. ¿Por qué tiene que tener un favorito? Porque lo digo yo, que soy su padre. Y yo soy su madre, no lo olvides. Sí, supongo que sí, pero ¿cómo que lo supones? Se parece más a mí que a ti. Eso significa que soy su favorito. Como si pudiera controlar su apariencia. Soy un cambiaformas, puede que ella también lo sea. ¿Y si al verme hubiera decidido que quiere parecerse más a mí que a ti porque soy su favorito? Ya se parecía a ti antes de que nos honraras con tu presencia. Otro motivo para apoyar mi argumento. No sé ni cómo discutir contigo. Soy el mejor discutiendo, no hace falta que te esfuerces. Más tarde, cuando consiguieron que Hel se durmiera por la noche o, más bien, cuando Angrboda lo consiguió, ya que Loki siempre era más un estorbo que otra cosa cuando se trataba de calmar a su hija lo bastante como para que se durmiera, se sentaron junto a la entrada de la cueva cubiertos por una manta. El verano estaba a punto de terminar y ya soplaban las primeras brisas frescas del otoño. Como Loki estaba tan enamorado de la bebé Angrboda no había querido asustarlo hablando de temas serios. Así que se había estado guardando para sí misma el miedo que sintió al oír aquellos cánticos en sueños y que de hecho todavía oía cada vez que caía en un sueño lo bastante profundo. Pero aquel miedo estaba empezando a pesarle. He estado soñando, y le dijo mientras estaba sentada con la cabeza recostada sobre su hombro y él le rodeaba la cintura con su brazo. Pues felicidades, replicó Loki secamente. Con que abandonaba mi cuerpo, aclaró Angrboda apartándose y mirándolo fijamente. ¿A propósito? Preguntó Loki frunciendo el ceño. No. Es como si alguien me estuviera llamando, como si alguien me estuviera buscando. Hay alguien que quiere algo de mí, pero no sé qué es. Bueno, ¿y por qué no te dejas llevar y así verás lo que quiere? Sugirió Loki. Porque no sé lo que ocurrirá si lo hago. Loki meditó sus palabras. No parecía que aquello le preocupara mucho, al contrario, tenía una actitud desdeñosa. Pero era comprensible que no le pareciera un motivo de peso para asustarse, no sabía la gravedad de lo que Angrboda le estaba insinuando. Iba a tener que contarle la verdad sobre el Seidr. Rara vez había hablado de aquella cuestión con él, tampoco con Skadi o con Her, por miedo a que se interesara demasiado por sus habilidades como había ocurrido con Odín. Por miedo a que, ante la remota posibilidad de que en Asgard se enteraran de la verdad sobre la esposa bruja de Loki y sus habilidades, Odín pudiera volver a su hermano de sangre contra ella. No es que no confiara en Loki en este sentido. El problema era que conocía de primera mano lo persuasivo que podía llegar a ser Odín y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. Loki, cuando dejo mi cuerpo, me conecto con todo. Soy parte de todos los mundos y también de Yggdrasil, el árbol del mundo. Lo veo todo y, si realmente quisiera, podría descubrir cosas que no debería saber. Hizo una pausa para que sus palabras surtiera efecto. Cosas que todavía no han ocurrido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿De verdad? Preguntó Loki sentándose más erguido. Esa es la naturaleza del Seidr, y contestó Angrboda asintiendo. Por favor, no me pidas que te cuente nada más. ¿Por qué no? Le dirigió una mirada de desconcierto. ¿Es demasiado complicado? No, es solo que, conocer el futuro es una habilidad peligrosa y no sería la primera vez que me mete en problemas. Angrboda le dirigió una mirada significativa. Loki levantó las manos. En este aspecto Odín y yo somos completamente opuestos. Saber el futuro me resultaría una carga demasiado pesada. Es solo otra manera de tener control. No, gracias. Angrboda suspiró aliviada. Entonces, ¿crees que Odín podría estar persiguiéndote de nuevo? Preguntó. No me ha parecido que fuera él. No me ha parecido que fuera nadie que conozco. Angrboda negó con la cabeza. Pero si realmente se trata de él, sé exactamente lo que quiere. ¿A dónde quiere que vaya? No sé cómo explicarlo.
Hay un lugar oscuro en lo más profundo de todo, un lugar en el que nunca he estado, un lugar que contiene un saber que nunca he explorado. Un saber que me aterroriza. Si lo que fuere lo que esta persona quiere saber, te aseguro que no debería saberlo. Nadie debería saberlo. Tal vez solo sean sueños, ¿te lo has planteado? Preguntó Loki encogiéndose de hombros. Puede que a veces tenga sueños que no signifiquen nada, como todos los demás. Es algo más. Lo sé. Siento que alguien tira de mí cada vez que duermo. Siento una voz entonando cánticos dentro de mi cabeza. ¿Y todo desde qué? Desde que llamé a Hel para que regresara. Loki parecía escéptico, pero dijo, pues quizás si podría tratarse de Odín, sería bien capaz de hacerlo. Se movió. Así que él puede utilizar el Seidra aunque sea magia de mujeres y nadie dice nada. Pero yo doy a luz a un caballo de 8 patas y todavía ahora se ríen de mí. ¿Todavía siguen con eso? Es una buena historia, que admitió Loki. Sí, pero solo la cuentan para reírse a tu costa. ¿Siguen sin confiar en ti? No puedo culparlos. Loki se encogió de hombros. Si te quedas ahí no vas a acabar bien. Y lo sabes. Soy el hermano de sangre de Odín. No puedo irme sin más. Pero la única manera que tengo para divertirme en Asgard es haciendo travesuras. Es por eso que no me quieren. Bueno, pero aquí sí que te queremos. ¿No te basta con eso? Entonces Loki le dirigió una mirada insondable, la besó en la sien y la abrazó. ¿Cuánto tiempo crees que podremos continuar así? ¿A qué te refieres? Con este acuerdo que tenemos. ¿Te refieres a nuestro matrimonio? Preguntó Angrboda apartándose y mirándolo fijamente. Me refiero a que estoy empezando a pensar que tenías razón. Sobre lo de la seguridad de Hel. Y la tuya. El hechizo para ocultarnos ya está activado y le informó Angrboda. Aquí estaremos perfectamente seguras. No hace falta que utilices este argumento como excusa. ¿Qué mosca te ha picado? En algún momento tendré que irme, y dijo Loki, pero parecía que aquello era lo último que quería hacer. Miró por encima del hombro, hacia la entrada de la cueva. Angrboda siguió su mirada en dirección a la pila de pieles sobre la cual su hija dormía profundamente. Pues vete, replicó Angrboda. No me importa. Aunque seguro que Hel te echará de menos. Me temo que se aburrirá si solo puede mirarme a mí durante todo el día. No lo creo. Tienes una cara muy interesante. Puedes irte ahora mismo si quieres. A menos que prefieras quedarte aquí sentado y seguir insultándome. No me parece que interesante sea un insulto. Lo sé. Pero tu tono sugería lo contrario. Angrboda se apartó de él, dobló las piernas y se abrazó las rodillas. ¿Es hermosa, esa otra esposa tuya? Sí, admitió Loki. Se acercó a ella y le acarició la mejilla, pasándole el pulgar por sus oscuras ojeras. Pero tú también eres hermosa. Aunque parece que no hayas dormido desde hace 9 siglos. Acabo de contarte lo de los sueños. Si a eso le sumamos que tengo una hija recién nacida y un marido como tú, tampoco es tan sorprendente. Tampoco dormías antes de que ocurriera nada de todo eso, a no ser que te cansara primero. Angrboda puso los ojos en blanco y se alejó de su mano. ¿Me mirabas mientras dormía? Preguntó Loki. Solo cuando estaba lo bastante aburrida. Loki se pasó una mano por el pelo y le dirigió una mirada provocadora. Eso es porque soy muy guapo, ¿a que sí? Oh, sí, replicó Angrboda. Eres extremadamente apuesto. Casi no puedo quitarte los ojos de encima. La gente suele reaccionar así al verme, dijo con altivez. Es una maldición. Me parece que has cambiado de tema. Sigyn es una buena mujer, y es leal, lo explicó Loki suspirando. Pero tú tienes más carisma. ¿De verdad crees que tengo carisma? Inquirió Angrboda levantando las cejas. Por supuesto. Fue una de las primeras cosas que me atrajeron de ti, Angrboda bruja de hierro. Loki la miró con extrañeza al ver que hacía una mueca al oír el apodo. Nunca piensas mucho en ti, ¿verdad?
No. ¿Debería? Tal vez. Y Loki imitó su postura y se abrazó las rodillas. Yo pienso muy a menudo en mí mismo. Pero eso es porque no me entiendo. En absoluto. Nadie se entiende. Tú sí que te entiendes. Apenas. Me encantaría rebatir tu afirmación, pero quizás en otro momento. Loki alzó la mirada hacia el cielo. Cuando nació mi hijo, esperaba que una parte de mí cambiara. Esperaba que me ocurriera alguna cosa. Pero no fue así. Pasaron las semanas y no sentí ninguna conexión con el bebé. Sabía que estaba decepcionando a Sigyn y no pude soportarlo. Así que me fui. Angrboda lo escuchó en silencio. Y durante todo ese tiempo continuó, con la vista todavía fija en el cielo, empecé a pensar que alguna parte de mí estaba mucho peor de lo que me temía, que quizás era incluso más diferente de lo que todo el mundo pensaba. Te convertiste en padre, razonó Angrboda. Aunque técnicamente antes había dado a luz a Sleipnir, dudaba de que sintiera ningún tipo de cariño hacia su primer hijo. Es un periodo de transición, necesitas tiempo para adaptarte. Ya acabarás sintiendo una conexión, todo irá bien. Tenías miedo. Quizás ese miedo sea precisamente lo que te está impidiendo establecer un vínculo con tu hijo. Loki se burló de la palabra miedo, pero luego se quedó pensativo. Quizá tengas razón. Estaba ansioso por volver aquí para conocer a nuestra hija. Tenía miedo de mirarla y no sentir nada. No quería decepcionarte a ti también. No quiero que las cosas entre nosotros cambien. Entonces miró a Angrboda, y ella le devolvió la mirada y dijo, eso es porque yo te quiero y tú me quieres. Y todavía ahora me aterra pronunciar estas palabras, pero sé que son ciertas. Lo sé con toda seguridad. Y tú también lo sabes. Loki inhaló profundamente y soltó el aire poco a poco. No te equivocas. Pero no creo que los dioses me consideren capaz de sentir amor. Tal y como has dicho antes, no confían en mí. Tal vez porque nunca hablo con ninguno de ellos de la misma manera como estoy hablando contigo ahora, como siempre te he hablado. Tengo la sensación de que mi vida es una actuación. Y lo es. No lo dices en serio, replicó Angrboda, pero la verdad es que no estaba del todo segura. Solo les muestro una de mis facetas, no saben nada más de mí, y es todo lo que necesitan para juzgarme. Esto y mis acciones. ¿Qué les parecen? Reprobables. Por decirlo de algún modo. ¿Acaso yo no he visto todas estas facetas tuyas? Me temo que no, respondió Loki frunciendo los labios en una sonrisa sombría. Bueno, vale. Pues razón de más para no escuchar ni una palabra de lo que dicen, exclamó Angrboda acaloradamente. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Volviendo al tema, dijo Loki suspirando. En el momento en que miré por primera vez el rostro de Hel me di cuenta de que no importa lo que digan los demás, puede que tal vez sí que pueda salir algo bueno de mí. Y Hel es la prueba viviente. Angrboda no pronunció palabra durante un largo rato. Pero finalmente, susurró, yo sentí exactamente lo mismo. Loki volvió a marcharse poco después, pero no se mantuvo alejado durante mucho tiempo. Angrboda tenía la sensación de que Loki esquivaba expresamente las visitas de Skadi. Últimamente su amiga la visitaba con más frecuencia de lo habitual, ya que estaba a punto de llegar el invierno y Angrboda necesitaba acumular reservas. Le aseguró a Skadi que su marido pasaría el invierno con ella. Estaba tan embelesado con Hel que estaba completamente segura. Loki no se había ausentado más de 1 o 2 semanas desde que había conocido a su hija. Y como aquel año Angrboda no se quedaría en las montañas con Skadi, podría ir y venir a su antojo incluso en pleno invierno, ya que era un cambiaformas. Y eso fue precisamente lo que hizo. En una ocasión, Loki llegó con una pequeña figurita de lobo que había tallado para Hel. No era tan hábil con las manos como con las palabras, pero Hel se metió inmediatamente la figura en la boca y la chupó. Y cuando le empezaron a salir los primeros dientes se dedicó a morderla, aunque ni eso consiguió ponerla de buen humor. ¿Alguna vez tienes la sensación de que en su cabeza es como una pequeña adulta? Le preguntó Loki a Angrboda una noche a principios de invierno mientras observaban a su hija dormida. ¿Qué quieres decir?
inquirió Angrboda. Es como si siempre estuviera frustrada. Como si quisiera ser independiente y estuviera enfadada por ser demasiado pequeña. Tal vez eso sea normal en los bebés. Incluso en uno como la nuestra. Tampoco ha vuelto a morderte desde aquella vez que te hizo sangrar mientras le estabas amamantando. Y se puso a llorar porque le sabía mal haberte hecho daño. Ahora solo muerde la figurita de lobo que le regalé. Es como si lo supiera. Y se queda quieta cada vez que le pones ese mejunje verde en las piernas. ¿Qué clase de bebé se queda quieto? A mediados de invierno Hel ya se sentaba sola, tal y como descubrieron sus padres una noche cuando terminaron de hacer el amor frente al fuego y al girarse se la encontraron sentada encima de su pila de pieles. Hel los miró como si ambos estuvieran locos, con su figurita de lobo llena de babas colgándole de la boca. Loki y Angrboda se miraron y luego volvieron a mirar a Hel, que soltó un eructo mordaz. A finales de invierno Hel ya gateaba y sus progenitores se pasaban la mitad del día persiguiéndola por toda la cueva. Cuando salían al exterior, la llevaban atada con un pañuelo contra el pecho para que no gateara y se perdiera entre el espeso y frondoso follaje que, para alegría de Angrboda, aquella primavera era más verde que el año anterior. Fue a finales de primavera cuando Angrboda descubrió que estaba nuevamente embarazada, y aquella vez no tuvo que esperar hasta el 6º mes para compartir la noticia con Loki. No se tomó la novedad con mucha alegría, pero Angrboda estaba demasiado ocupada con Hel como para darle muchas vueltas. ¿Cuándo podré cortarle las pelotas a tu marido y dárselas de comer a tus cabras? Preguntó Skadi cuando pasó por allí a principios de verano y volvió a darse cuenta de que Angrboda estaba embarazada a pesar de que había intentado disimularlo. Primero me gustaría tener algunos hijos más con él, contestó Angrboda bruscamente mientras colocaba los botes de arcilla llenos de pociones en una caja para Skadi. Luego será todo tuyo. ¿Estás segura de que no estás concibiendo a estos niños tú sola? Inquirió Skadi mientras alzaba a Hel, que ya tenía 1 año, para sentarla en su regazo. Estuvo aquí durante el invierno. Demuéstralo, dijo Skadi, siempre suspicaz. La primera palabra que dijo Hel fue papá, que explicó Angrboda, señalando a su hija. Hel se animó al oír papá y miró hacia la puerta, pero al cabo de un rato hizo una mueca de decepción al ver que Loki no entraba. Vaya, soltó Skadi. De repente puso cara de enfadada y estrechó a Hel con más fuerza entre sus brazos, ya que se había encariñado con la niña durante sus visitas. Pobre niña. Tal vez debería quedarme por aquí hasta que viniera y entonces cortarle las pelotas. ¿A que sí, pequeña? Preferiría que no lo hicieras. Angrboda le pasó la caja. Lo conozco perfectamente, eso es todo. Estamos bien sin él. Ojalá hubieras concebido a esta niña tú sola, murmuró Skadi dejando de mala gana a Hel para poder agarrar la caja de pociones. Una cosa es no tener padre y no saber lo que te estás perdiendo, aunque en su caso no sería mucho, pero ¿y tener un padre que solo aparece cuando le apetece? Y más teniendo en cuenta que Hel está tan unida a él. Hel sabe que así son las cosas. Estamos bien. Skadi se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. ¿Me prometes algo? Eso depende. Prométeme, y dijo Skadi cuidadosamente, que no vas a permitir que venga para usarte y luego se vaya. Angrboda frunció el ceño y se le aceleraron un poco los latidos del corazón al escuchar las palabras de su amiga. Al parecer sus antiguas preocupaciones no habían desaparecido del todo. ¿De verdad crees que lo permitiría? Sí, porque ya lo estás haciendo. No, no es verdad, y dijo Angrboda, con un tono gélido. Te lo prometo. En realidad no quería sacar el tema, sabía que te enfadarías. Skadi negó con la cabeza mientras fruncía el ceño. Pero quizá deberías considerar dirigir esta ira hacia tu marido, no hacia mí. Él no ha insinuado lo que Gerd insinuó el día en que nos conocimos y lo que tú acabas de insinuar ahora mismo. Es él quien te está haciendo todo esto, y le espetó Skadi. ¿Eres realmente su esposa o solo su juguete? Es hora de que te marches de mi cueva, amiga mía, dijo Angrboda con frialdad, y reacomodó a Hel entre sus brazos. No sabes cómo funciona nuestra relación. Esos son asuntos entre marido y mujer, y no incumben a nadie más. Sí que me incumben,
ya que ponen en peligro tu bienestar, o replicó Skadi, y luego añadió ácidamente, amiga. Te aseguro que mi bienestar no está en peligro. Así, pues, no son de tu incumbencia. En tal caso, perdona por haberme preocupado, claramente no tenía ningún motivo para inquietarme. Skadi se enderezó y su voz adquirió un tono empresarial. Gracias por tu hospitalidad. Volveré pronto con la mercancía que me has pedido. Espero que para entonces tengas más pociones listas. Entonces Skadi se marchó y cerró la puerta tras de sí con un fuerte golpe. Hel levantó la cabeza y dirigió a su madre una mirada inexpresiva que a Angrboda le recordó a sí misma. Vi, soltó Hel. Había aprendido aquel sonido de las cabras, pero de algún modo se las arregló para que sonara reprobador. ¿Qué? Exclamó Angrboda a la defensiva. Vi. Se ha pasado de la raya. Hel volvió a meterse la figurita de lobo en la boca y no dijo nada más sobre el tema. Angrboda tuvo la sensación de que acababa de perder una discusión contra una bebé y curiosamente ni siquiera le sorprendió sentirse así. Al fin y al cabo, aquella niña también era hija de Loki. Hasta mediados de otoño, Angrboda no intercambió más que palabras vacías con Skadi. Entonces la cazadora empezó a venir con más frecuencia con suministros para que pudiera pasar el invierno. Cada vez que se veían, Skadi parecía estar más preocupada, hasta que Angrboda finalmente se vio obligada a preguntarle qué era lo que tanto la consternaba. «Concebiste a la criatura en primavera, ¿verdad?», preguntó Skadi. «A finales de la primavera, sí». «¿Y estás segura de que sigue viva ahí dentro?». «No parece mucho más grande que hace unos meses. Noto el latido de su corazón. Mi hijo está vivo». «¿Así que ya sabes que es un niño?». Angrboda se encogió de hombros. Loki volvió a aparecer a principios de invierno, justo antes de la primera gran nevada, y expresó el mismo desconcierto que Skadi. Sin embargo, pronto se distrajo con Hel y no dijo nada más sobre el tema. A estas alturas, Angrboda estaba completamente convencida de que Hel entendía todas y cada una de las palabras que le dirigían. Y por aquel entonces, cuando Hel hablaba, no lo hacía con sílabas al azar, sino con frases completas, y la primera frase que pronunció, por supuesto, fue para preguntar por el paradero de su padre. En respuesta, Angrboda le explicó simplificadamente que eran Asgard y los Asir, a lo que Hel respondió metiéndose la figurita de lobo en la boca y, literalmente, hincándole el diente. Angrboda tenía la sensación de que Hel se lo había preguntado simplemente por preguntar. Siempre hablaba distraídamente con su hija, sobre todo porque no tenía a nadie más con quien hablar, por lo que Hel ya debería saber dónde estaba Loki. Pero después de que la niña le hiciera aquella pregunta tan directa, Angrboda empezó a hablarle cada vez más, aunque por su parte Hel se limitaba a mirarla fijamente. Sin embargo, había cierta satisfacción en aquel silencio, como si a Hel le gustara que su madre le hablara como si fuera una adulta. Hel cambiaba por completo cada vez que aparecía su padre. Se comportaba como una niña pequeña, se aferraba a sus pies y se ponía a llorar. Aquel comportamiento volvía loca a Angrboda y ponía a prueba su paciencia, especialmente cuando estaban todos encerrados en la cueva durante el invierno. Por primera vez, Angrboda deseó que Loki se fuera. «Ya se está haciendo demasiado mayor para cargarla atada con un pañuelo», le dijo a Loki un día en que vio que lo estaba haciendo sin motivo alguno, solo porque le apetecía. «A mí no me ha dejado que la llevara así desde que empezó a caminar. Eso es porque soy su favorito». «¿A que sí, Hel?». Hel asintió con entusiasmo. «¿Lo ves?». Angrboda miró a su hija a los ojos. Hel parpadeó inocentemente y mordisqueó su figurita de lobo. Tenía la sensación de que últimamente solo tocaba a la bebé cuando la amamantaba, lo cual ocurría cada vez con menos frecuencia, ya que Hel llevaba mucho tiempo mordisqueando todo lo que comía Angrboda. Y además había tomado la costumbre de lloriquear para que su padre le diera comida. «Ni se te ocurra darle más miel», que exclamó Angrboda cuando vio que Loki se dirigía hacia el tarro que tenía escondido en uno de sus cofres. Sabía exactamente lo que pretendía, pues Hel se había negado a comerse el estofado de conejo, cosa que solo hacía cuando sabía que podía salirse con la suya, que básicamente era cuando Loki aparecía con manzanas frescas y tortitas de avena de Asgard. «Pero sí le encanta».
protestó Loki mientras se sentaba de nuevo en la mesa y dejaba el tarro de la miel junto a su cena. Sacó un paquete de tortitas de avena envueltas en lino de su mochila y las puso en un cuenco de madera poco profundo para Hel. A su lado, la niña se relamía los labios y balanceaba alegremente sus piececitos muertos mientras lo veía regar las tortitas con miel. No comerá nada más si sigues dándole este tipo de cosas, que le advirtió Angrboda. Y luego estará tan excitada que no podrá dormir. Hel miró de reojo a su madre y comió un trozo de manzana que Loki le había cortado. Luego observó con entusiasmo a su padre mientras le preparaba su cena especial y se le abrieron los ojos de entusiasmo cuando Loki le puso el tazón enfrente. Cuando terminó, tenía la cara, las manos y el cuerpo pegajosos por la miel. «Vaya, ¿acaso no le das de comer?», dijo Loki burlándose de su esposa. Más tarde, fue Angrboda quien tuvo que quitar la miel pegajosa de la niña sobreexcitada que chilló durante tanto tiempo que empezó a volverse azul. Pero no era la primera vez que Hel se sobreexcitaba así cuando estaba furiosa o agitada, y siempre se recuperaba con bastante rapidez y no mostraba ningún otro signo de enfermedad, por lo que Angrboda no se preocupaba demasiado por aquellas pataletas. Una noche de invierno, cuando Loki hubo acunado a Hel en su nido de pieles, ya que cuando estaba por ahí era el único que conseguía hacerla dormir, se acercó a la silla frente al fuego donde Angrboda estaba sentada. Se sentó en su regazo como si fuera un niño, y cuando Angrboda puso los ojos en blanco, Loki pareció desconcertado al ver que no le estaba siguiendo el juego que tenía en mente. «¿Estás enfadado conmigo?», preguntó. «Sí». «¿Por qué?». «Debes ponerla a dormir en el momento en que yo te diga que la pongas a dormir». «Ah, ¿solo era eso?». «¿Cómo que solo era eso?». «Es algo importante». «Pero no estaba cansada». «No estaba cansada porque no dejas de molestarla y excitarla. Tenemos una rutina establecida. Y la estás destrozando. No me estás escuchando. Si quisiera que me regañaran me iría a Asgard y pasaría 5 minutos con cualquier persona», dijo Loki con un tono de voz frío. «Pues vuélvete a Asgard si tanto se parece a lo que tienes aquí. Aunque no veo cómo podría ser remotamente posible, siendo Asgard el centro del universo y el bosque de hierro un lugar medio muerto en los confines de la nada». «No necesito que me hables así», exclamó Loki poniéndose de pie. «¿Así que todos los demás pueden criticarte pero cuando lo hago yo es inaceptable?». «Sí», respondió Loki con naturalidad, y dicho esto se metió en la cama y se acurrucó alrededor de Hel, obviamente sin intención de marcharse. Angrboda se quedó sentada en su silla un rato más antes de sumergirse en un sueño inquieto. Al despertarse se encontró a Loki sacudiéndola frenéticamente, y lo primero que le vino a la mente al ver su expresión fue: «¿Le ha ocurrido algo a Hel?». «Tienes el vestido completamente empapado», dijo Loki señalándolo. Angrboda se quedó mirando su regazo durante unos instantes antes de decir, en voz baja: «Todavía es tan pequeño». Pero incluso mientras lo decía notó las contracciones y se preguntó cómo no la habían despertado antes que Loki. Se sentó en el suelo lentamente. Oyó que Loki estaba haciendo algo, pero no consiguió discernir qué. Escuchó que la puerta se abría y se cerraba y se preguntó si se habría marchado, pero descubrió que en realidad no le importaba lo que estuviera haciendo a menos que despertara a Hel, lo cual solo empeoraría las cosas. Si Angrboda no podía calmarse a sí misma, no albergaba ninguna esperanza de poder calmar a su hija. Esta vez será diferente, pensó, recordando asustada la última vez que se había despertado y se había encontrado con un parto prematuro. Todavía está vivo. Y quiere salir. Loki había ido a llenar un cubo de nieve para derretirlo sobre el fuego, pero enseguida volvió a apartarse de su lado para ir a buscar un montón de telas y mantas de uno de sus arcones. Seguramente se había tomado aquellos momentos para recomponerse. Angrboda quedó sorprendida por su compostura. Puso las mantas detrás de ella para que pudiera recostarse y los dos se miraron. Angrboda respiraba cada vez con más dificultad y sus contracciones se volvieron más fuertes, y el rostro de Loki se llenó de sufrimiento mientras le secaba la cara con un paño frío. «Probablemente no lo logré», dijo Loki en voz muy baja, poniendo la mano sobre el vientre de Angrboda. «Podría lograrlo si fuera más grande, pero no digas esas cosas», y le espetó Angrboda. «No en este momento. Pásame un trozo de tela de ese montón». Loki obedeció y volvió a sentarse a sus pies, subiéndole el vestido hasta la cintura.
Solo estoy siendo realista. Recuerda que he estado en tu lugar, aunque supongo que en mi caso fue un poco diferente porque estaba en forma de yegua. Forzó una sonrisa, posó sus manos encima de las rodillas de Angrboda y se las apretó cariñosamente, y luego miró hacia abajo. Puede que esto termine antes de lo que crees. ¿Ya estás empujando? Había estado de parto durante casi un día antes de que Hel decidiera hacer su aparición, pero no se lo pudo decir porque se había metido un trapo en la boca para amortiguar los gritos. De vez en cuando, Loki miraba en dirección a la cama para asegurarse de que Hel siguiera durmiendo, antes de volver a mirar a Angrboda y ofrecerle el poco consuelo que podían proporcionarle las caricias y las palabras. Finalmente, Angrboda le agarró las manos con fuerza, arañándole la piel en el proceso. Loki no dijo ni una palabra, ni siquiera se inmutó. Al cabo de una hora nació su segundo hijo. Angrboda supo que algo iba mal solo con ver la expresión en el rostro de Loki mientras agarraba a la criatura a la que acababa de dar a luz, un lobo grisáceo con los ojos cerrados. Era casi del mismo tamaño que Hel recién nacida, y por ende mucho más grande que los lobos nacidos en una camada. «Es un lobo», anunció Loki innecesariamente mientras cortaba el cordón umbilical con un cuchillo. Luego envolvió a dicho lobo en una manta como si no estuviera seguro de qué hacer y por su rostro pasaron una docena de emociones diferentes, una tras otra. Angrboda no se detuvo a identificarlas, se limitó a alargar sus brazos, ya que solo tenía ojos para su hijo. Loki le entregó la criatura envuelta en una manta con un movimiento lento y rígido. Ahora parecía simplemente cansado y aturdido y bastante inseguro. Por su parte, Angrboda limpió al cachorro y lo puso contra su pecho, y este emitió un pequeño chillido y comenzó a mamar de inmediato. «Bueno», dijo Loki mientras miraba, acercándose para sentarse junto a ella. ¿Te parece extraño? A mí me parece extraño. ¿Por qué es un lobo? Somos raros. Él es raro. ¿Acaso te disgusta?, preguntó Angrboda con un tono de voz neutro sin levantar la vista. En absoluto. Solamente estoy confundido. Más confundida estuve yo cuando apareciste aquí transformado en yegua y diste a luz a un caballo de 8 patas. Loki no supo qué responder. De hecho, se ahorró tener que decir algo, ya que escuchó un ruido en la esquina de la cueva y vio que Hel estaba bajando de la cama y se acercaba caminando hasta donde estaban ellos sentados junto al fuego. «Hel, ven a conocer a tu nuevo hermano», dijo Loki mientras cubría con una manta la mitad inferior de Angrboda y sentaba a Hel en su regazo. «Es como la figurita que te hice, ¿lo ves?». Hel parecía intrigada mientras chupaba su figurita de lobo. Loki le apartó de la cara los mechones que se le habían despeinado al dormir. «¿Cómo se llama?», preguntó Hel tras decidir que ya había pasado bastante tiempo mirando a su hermanito. El hecho de que fuera un lobo no pareció perturbarla ni lo más mínimo. Aunque por otro lado, sus piernas estaban compuestas de carne muerta. Angrboda recordó que, incluso antes de que pudiera hablar, ya costaba mucho sorprenderla. «Fenrir», y dijo Angrboda. «¿Fenrir? ¿Literalmente habitante de los pantanos?», dijo Loki, haciendo una mueca. «¿Pero por qué?». «Es que me gusta cómo suena». «¿A ti no?». «Bueno, supongo, tiene las orejas peludas», dijo Hel acercándose para tocar la cara de su hermano con su manita mugrienta, con una delicadeza que la mayoría de los niños de su edad habrían sido incapaces de mostrar. «Y la nariz mojada». «¿Por qué ha decidido tener ese aspecto?». Sus padres se limitaron a mirarse. Finalmente, Loki volvió a acostar a Hel, aunque para entonces ya había amanecido, y Fenrir también se durmió acurrucado en el pecho de Angrboda. Loki sacó las mantas sucias afuera y se sentó justo detrás de su mujer, rodeándola con sus piernas. Luego apoyó la cabeza encima de su hombro y le acarició los brazos en silencio. «Hel tiene razón», le dijo Angrboda en voz baja. «Incluso aunque no lo haya decidido por sí mismo, nuestro hijo tiene forma de lobo, sí, pero en realidad es un gigante como nosotros, solo que tiene forma de lobo. Me pregunto si habrá tenido elección». «¿Te refieres a que quizás haya cambiado de forma dentro del útero?», dijo Loki, rodeándola con sus brazos y sonriendo. «Supongo que hemos alcanzado un nuevo nivel de rareza». «¿Pero no dijiste una vez que era probable que antaño hubieras parido lobos aunque no te acordabas?». «En efecto, yo también me lo pregunto».
Angrboda se giró todo lo que pudo y lo miró. ¿Estás disgustado? No. Los lobos son criaturas interesantes y la gente les tiene miedo. Será emocionante tener un hijo lobo. Tal vez podamos entrenarlo para que se coma a la gente que no nos gusta. Loki. Boda. No vas a entrenar a nuestro hijo para que se coma a nadie. Oigo tu tono de queja, pero no tus palabras. Nada de comer gente, repitió Angrboda con cansancio, recostándose encima de él. No puedo hacer ninguna promesa en nombre de nuestro hijo, concluyó Loki besándole el hombro. Durante el resto del invierno y la primavera quedó bien claro que Fenrir se estaba desarrollando a un ritmo a medio camino entre el de un verdadero cachorro de lobo y el de un niño normal. Abrió los ojos pocos días después de nacer y resultaron ser del mismo color verde que los de Loki, cosa que no dejaba lugar a dudas sobre su ascendencia. Y al cabo de unos pocos meses dejó de mamar, lo cual fue una buena noticia para Angrboda, porque a diferencia de Hel, Fenrir a menudo la mordía mientras lo amamantaba. Angrboda llegó a la conclusión de que su hija era un caso raro en cuanto a niños se refiere. En efecto, Fenrir parecía carecer por completo de empatía, cosa que provocaba que a menudo estuviera en desacuerdo con su hermana, que en cambio parecía sentirlo todo, aunque su expresión en reposo era de indiferencia. Cuando apenas tenía 1 año, la cabeza de Fenrir llegaba a la altura de la rodilla de Loki. Al fijarse en ello, Angrboda concluyó que su hijo no había terminado de crecer ni por asomo. Ya tenía la boca llena de dientes afilados y disfrutaba royendo huesos. Sin embargo, Angrboda se preguntaba si alguna vez sería capaz de hablar, en caso afirmativo, cómo lo lograría. También reflexionó sobre el comentario de Loki sobre que su hijo podría haber cambiado de forma espontáneamente en el vientre materno la noche de su nacimiento y se preguntó si había heredado la habilidad de cambiaformas de su padre, aunque por ahora Fenrir no había dado indicios de ello. Simplemente había nacido lobo. Cuando Fenrir cumplió 2 años, su cabeza llegaba casi hasta la altura de las caderas de Angrboda, aunque todavía tenía el aspecto de un cachorro demasiado grande. A partir de aquel momento empezó a escabullirse y a regresar con su propia comida que no quería compartir con su madre ni su hermana, cosa que a Angrboda le pareció bien, ya que tampoco atrapaba muchos animales con sus trampas. Lo mejor fue cuando Fenrir empezó a hablar, aunque no en voz alta como su hermana Hel. Más bien podría decirse que su voz resonó dentro de sus cabezas. Era una voz de niño pequeño, infantil, que hablaba poco y sobre cosas simples, como por ejemplo de comida y del tiempo y de las cabras. Pero desde el primer momento en que Angrboda escuchó la palabra mamá pronunciada en el interior de su cabeza con aplomo por una voz infantil y al girarse se encontró a Fenrir mirándola y moviendo la cola, tuvo esperanza, y enseguida sonrió y abrazó a su hijo. Tenía esperanzas a pesar de que a menudo intentaba morderla a ella y a Hel sin ningún motivo aparente. Al menos parecía que Fenrir intentaba controlar sus impulsos animales y se frustraba cuando no lo conseguía, cosa que hacía que se enfureciera todavía más. Angrboda quería ayudarlo con toda su alma, pero no sabía cómo. Incluso llegó a desear haber sido, o al menos recordar haber sido, la bruja que había dado a luz a los lobos que perseguían el sol y la luna, o por lo menos encontrar a dicha anciana y pedirle consejo. En su lugar, pidió consejo a su marido. Pero como Loki seguía yendo y viniendo entre Asgard y el bosque de hierro, la ferocidad de su hijo le parecía más bien un entretenimiento y no una molestia. No tenía que lidiar con Fenrir todos los días. Olvídate de tus estúpidos hechizos, estarás más que segura con un lobo de ataque. Esto va a ser genial, y dijo una vez. Sigo pensando que deberíamos entrenarlo para que coma gente. No, dijo Angrboda. Pero quiere comer gente. Le encantaría comer gente. ¿A que sí, Fenrir? Sí. Fenrir movió la cola y sacó la lengua de la boca con entusiasmo. ¿Lo ves? Excelente, y dijo Loki. Solo tenemos que mantenerlo alejado de las cabras. A Hel se le rompería el corazón si se comiera alguna. No ha sido de gran ayuda que les pusieras nombre a todas, murmuró Angrboda. Ahora está más apegada a las cabras que nunca. Loki se limitó a sonreír. Había empezado a llamar a las cabras de Angrboda por los nombres de los Asir, aunque a menudo no se correspondían con el sexo de las cabras. Lo hizo con el único propósito de poder narrar historias, aunque según la opinión de Angrboda solo unas pocas eran verdaderamente divertidas.
Como era de esperar, Hel estaba tan enamorada de su padre como la primera vez que lo vio. A veces Angrboda tenía la sensación de que Loki solo regresaba al bosque de hierro por Hel, aunque él juraba que no era verdad. Por otra parte, no había muchas cosas que Angrboda no estuviera dispuesta a soportar con tal de ver sonreír a su hija y mantenerla dentro de su campo de visión. Hel había empezado a pasear por el claro en compañía de las cabras y de Loki, y algunas veces sola, a pesar de las protestas de su madre. Fue entonces cuando Angrboda les enseñó a todos los límites del hechizo que ocultaba su hogar y les imploró que no los traspasaran. Fenrir y Hel parecieron entenderlo. Loki se limitó a dedicarle una sonrisa torcida. Hel tenía ahora 3 años y medio y era tan activa como cualquier niño de su edad, aunque parecía cansarse fácilmente y le faltaba el aliento cuando se esforzaba demasiado. Una vez Loki consiguió que se riera tan fuerte que le faltó el aliento y las puntas de los dedos se le empezaron a poner azules, y solo consiguió reponerse gracias a una de las pociones calmantes de su madre. «Tienes que dejar de citarla tanto», y le espetó Angrboda después de aquel incidente. «¿O sea que quieres que deje de ser tan gracioso?», contestó Loki, sin inmutarse. «Lo veo difícil. Pero lo intentaré por el bien de nuestra hija». Angrboda cosió un par de medias largas y gruesas para que Hel las llevara debajo del vestido, no para ocultarle las piernas, sino para asegurarse de que el ungüento que había debajo se mantuviera en su sitio. A estas alturas, Angrboda ya había perfeccionado su receta y la carne de las piernas de Hel seguía creciendo con ella, aunque estuviera azulada y muerta. Angrboda no sabía exactamente a qué se debía, pero lo atribuyó a su habilidad con la brujería. Aquello le dio cierta sensación de orgullo, más teniendo en cuenta el tiempo que llevaba culpándose por el estado de su hija. Tras el nacimiento de Fenrir, Angrboda decidió que ya era hora de añadir una nueva poción a su repertorio, la anticonceptiva. No sabía cómo sería la crianza de un lobo, y puesto que Hel y Fenrir se llevaban tan pocos años, no quería añadir un tercer hijo a la ecuación tan pronto. Loki pareció estar de acuerdo, aunque dejó bien claro que en realidad no le afectaba en lo más mínimo, ya que siguieron acostándose juntos casi todas las noches que se quedaba en el bosque de hierro. Angrboda intentó que su actitud no la molestara demasiado, pero fracasó. Skadi le advirtió que aquel tipo de poción probablemente no se vendería tan bien como el bálsamo curativo y la poción contra el hambre que solía vender. Le explicó lo que Angrboda ya sabía, que la mayoría de las mujeres de los 9 mundos querían tener el mayor número de hijos posible. Sin embargo, Skadi aceptó comerciar con las pociones anticonceptivas con cualquier persona que las quisiera, vendiendo unas pocas por aquí y por allá. ¿Estás segura de que no eres la vieja bruja de los cuentos?, se burló Skadi la primera vez que vio a Fenrir, cuando todavía era una pequeña bola de pelo. ¿Estás segura de que tus hijos lobos no persiguen el sol y la luna? En realidad, no, respondió Angrboda. O sea, que no estoy segura del todo. Resultó que Skadi tenía afinidad con los lobos, cosa que se hizo más evidente a medida que Fenrir creció. Siempre era el primero en oír que se acercaba y salía corriendo a su encuentro, y Angrboda incluso le permitía ir de caza con ella siempre que se mantuvieran dentro de los límites del hechizo, que para entonces tanto Skadi como Her ya conocían. Cuando regresaban, normalmente el hijo lobo de Angrboda se ponía a luchar con la cazadora como si fuera una cachorra, y Skadi se reía y lo complacía. Resultó que estaban bastante igualados. Siempre que se producía tal conmoción, Hel los observaba con su habitual expresión impasible, y algunas veces Angrboda sorprendía a Skadi mirando a Hel como si le resultara familiar. Hel se parece cada día más a su padre, pensaba a menudo, y estaba segura de que Skadi también lo veía. Se preguntaba cuántas veces habría visto a Loki en Asgard y cuánto tardaría su amiga en darse cuenta de la relación que había entre Loki y su hija, entre Loki y ella. Y naturalmente también se preguntaba, aunque no por primera vez, hasta qué punto su marido se comportaba de manera diferente en Asgard que en el bosque de hierro. ¿Acaso no he visto todas estas facetas tuyas? Me temo que no. En su mente volvió a ver aquella sonrisa, la oscuridad que acechaba detrás de los ojos de Loki aquella noche de verano, una de las muchas que habían pasado juntos. Sin embargo, Angrboda la recordaba vívidamente, ya que había sido la noche en que se había sembrado la semilla de la duda en su interior, aquella mirada que le había dirigido después de haber calificado su matrimonio como un acuerdo y de haberle preguntado cuánto tiempo podrían continuar así. Y todo eso se lo había dicho con su hija pequeña durmiendo felizmente a unos metros de distancia.
Una parte de Angrboda había superado aquella conversación, la había enterrado en las profundidades de su mente donde solo podía acceder en los momentos más oscuros. Pero otra parte de ella todavía no había podido perdonarlo. Aquella noche también fue la primera vez que le habló de sus sueños que todavía seguían atormentándola a día de hoy, aunque aún no se había rendido ante aquellos cánticos, no se había dejado sacar de su cuerpo. Cada noche que dormía los cánticos se volvían más fuertes, hasta el punto en que le daba miedo dormir por si algún día terminaba accediendo a sus demandas y dejándose llevar. Pero, ¿qué ocurriría si se dejaba llevar? No quería averiguarlo. Porque cuanto más fuertes se volvían los cánticos para sacarla de su cuerpo, más familiar le resultaban y más sospechaba que se trataba de Odín disfrazado. Y si aquel hombre quería algo de ella, no iba a rendirse sin luchar. Sobre todo porque estaba convencida de que no ocurriría nada bueno si Odín se apoderaba del saber al que quería que Angrboda accediera. Realmente era la única persona que podía acceder a aquel saber, o más bien era la única persona a la que Odín estaba dispuesto a poner en peligro. Seguía sin poder llegar hasta aquel saber por sí solo, incluso viajando con Seidr. ¿Acaso Frey y las Nornes se habían negado a ayudarlo, o simplemente no estaba dispuesto a ponerlas en peligro? Me niego a hacerle el trabajo sucio. Su corazón, 3 veces quemado, estaba bien decidido. No después de lo que me hicieron los dioses. Una noche de insomnio a principios de verano, cuando Hel tenía 4 años y Fenrir 2 y medio, Angrboda se olvidó de tomar la poción anticonceptiva y, a los pocos días, tuvo el presentimiento de que el daño ya estaba hecho. Mientras estaba tumbada en la cama, despierta y con Loki durmiendo encima de ella, recordó las palabras que Skadi le había dicho años atrás sobre que no permitiera que la usara y casi se puso a llorar. En cambio, echó una mirada a la cama, donde dormía Hel. Fenrir estaba acurrucado en el suelo. Hel se negaba a dormir en la cama con su hermano si su madre no estaba presente. Angrboda sintió el impulso de empujar a Loki y meterse en la cama con sus hijos para que ninguno de ellos tuviera que dormir en el suelo, pero no quiso despertar a nadie, así que se quedó donde estaba. Pasó una mano por el pelo de Loki. Se agitó pero continuó dormido, respirando sobre su cuello con la frente apoyada en su mejilla, babeando sobre su hombro. Bajó la mano hasta posarla sobre su vientre y la dejó allí, sobre la piel suelta y las estrías que le habían salido tras haber tenido a sus 2 primeros hijos, y se preguntó qué clase de criatura traería al mundo esta vez. Y, para su consternación, aquella pregunta no iba acompañada de emoción, sino de miedo. Loki se fue poco después, y Angrboda no volvió a verlo durante muchos ciclos lunares. Fue el periodo de tiempo más largo que había estado ausente del bosque de hierro desde que había nacido Hel. Angrboda se dio cuenta de que con cada día que pasaba Hel estaba más triste y Fenrir estaba más inquieto y prefería quedarse en casa. Y precisamente por eso Angrboda estaba cada vez más enfadada con Loki. Tenía que enfrentarse a solas ante la ferocidad de su hijo y la tristeza de su hija. Y ni siquiera podía dormir, ya que en sus sueños tenía que luchar contra los cánticos. Y también tenía que luchar contra su cuerpo. La falta de descanso la fatigaba y tenía la sensación de que, al igual que cuando Fenrir estaba en su vientre, aquella nueva criatura que se estaba gestando en su interior no quería crecer como un niño normal. Incluso al 4º y al 5º mes de embarazo seguía vomitando la mayor parte de la comida que ingería. Fenrir no hacía preguntas al respecto, pero Hel estaba asustada por la enfermedad de su madre, así que Angrboda se esforzaba por ocultarlo. Sin embargo, una vez más, no pudo ocultar su estado a Skadi, que, por supuesto, seguía viniendo para hacer negocios y, poco a poco, cada vez más solo para hablar. Skadi admitía que no le gustaban mucho los niños, pero los de Angrboda eran una excepción. Además de permitir que Fenrir la acompañara en sus cacerías, Skadi había llevado a Hel al bosque en múltiples ocasiones y le había enseñado a colocar trampas. ¿Preparada para irnos, pequeña?, preguntaba siempre Skadi antes de salir, y Hel se limitaba a sentir con una leve sonrisa mientras se ponía la mochila de tamaño infantil que Skadi le había traído el día en que hicieron su primera salida. Skadi se había convertido en algo así como una segunda madre para ella durante las largas ausencias de Loki, y era la única que podía salirse con la suya y llamarla pequeña, por muy pequeña que fuera. A Hel no le gustaba que se lo recordaran, y se enfurecía cada vez que Angrboda intentaba llamarla por algún diminutivo.
Ir a poner trampas con Skadi hacía que Hel se sintiera como una adulta, aunque Angrboda dudaba de que la niña lo disfrutara. Tal y como me enseñó mi padre, y dijo Skadi a Angrboda una noche cuando regresaron con 2 conejos y una ardilla que Hel se había negado siquiera a tocar. Se resiste un poco ante la idea de matar animales, todavía es una niña, dijo Angrboda. Para ella los animales son sus queridos amigos. No le importa comer carne, pero no quiere pensar de dónde proviene. Hel todavía se apartaba con asco cada vez que su madre despellejaba un conejo para preparar la cena. Es verdad, pero también son comida, respondió Skadi. Si pudiera, Hel subsistiría solo a base de las tortitas de avena que le trae su padre, y murmuró Angrboda antes de poder contenerse. Sabía que era mejor no mencionarlo en presencia de Skadi. Puede que Fenrir y Hel solo conocieran a Loki como papá, pero Angrboda se ponía nerviosa solo con pensar en que alguno de ellos dijera el nombre de su padre durante una de las visitas de Skadi. Angrboda tenía la sensación de que si les advertía que no lo hicieran solo conseguiría que aquel día llegara antes, ya que no se sorprendería en absoluto si alguno de los hijos de Loki la desobedeciera a propósito. La única advertencia de Angrboda que se tomaban en serio era su insistencia en que se mantuvieran dentro de los límites de su hechizo de protección. Y puede que fuera solo porque Skadi también era muy estricta en aquel asunto cuando los llevaba al bosque. Angrboda se revolvió deseando no haber mencionado a Loki, aunque tampoco había dicho su nombre. Por suerte, Skadi se limitó a poner los ojos en blanco y, por una vez, no insistió en el asunto del marido de Angrboda. Sea como fuere, y dijo la cazadora, la verdad es que poner trampas es una habilidad útil si uno no quiere cazar. Además, así no se desperdicia ninguna parte del animal. Si te regala su vida hay que honrarla. Hel todavía es demasiado pequeña para entenderlo, pero algún día lo comprenderá. Angrboda estuvo de acuerdo con su amiga. ¿Hay algo más que te preocupa?, observó Skadi varios momentos después. ¿Tan obvio resulta? ¿Cuánto tiempo llevas sin venir esta vez? Desde inicios del verano, respondió Angrboda con un suspiro. Bueno, parecía que finalmente hoy no iban a esquivar este tema. ¿Qué está haciendo? Angrboda contempló su taza de leche de cabra y se preguntó cuánto le aguantaría dentro del estómago. Lo que quiere. Todavía tengo intención de matar a ese hombre, y dijo Skadi acaloradamente mientras apretaba el puño alrededor de su jarra. Y un día lo haré. No, no lo harás. No puedo prometerte nada, y dijo Skadi, y le dirigió una mirada severa mientras se terminaba la cerveza. Se marchó poco después sin que se dijeran mucho más. Entonces, en una noche lluviosa a mediados de otoño, mientras los niños dormían y Angrboda estaba sentada en su silla frente al fuego para destrenzarse el pelo y peinárselo tras un largo día, oyó que la puerta se abría y se cerraba. Se quedó callada, se ciñó el manto de pieles y se inclinó hacia adelante para poner otro tronco al fuego, decidida a no saludarlo. No se lo merecía. Ha pasado toda una estación desde la última vez que te vi, dijo Angrboda. ¿Por qué hay mejunje verde en la mesa?, le preguntó Loki mientras dejaba su capa encima del banco. Ambos estaban hablando en voz baja, ya que los niños dormían. La expresión de Angrboda se ensombreció cuando se levantó y se acercó a Loki. Tenía el mismo aspecto de siempre. Debo haberme olvidado de limpiarlo. Lo he hecho esta mañana. Fenrir estaba intentando morder a las cabras y las ha asustado, y cuando Hel le ha gritado, le ha mordido el antebrazo y se ha negado a soltarla. He tardado toda la tarde en conseguir que dejara de llorar. Oh, dijo Loki, girándose para mirar hacia la cama. ¿Está bien? No. No lo está. La mordedura es profunda y le dejará cicatrices, algunas mucho peores que las tuyas. Se ha puesto histérica durante 1 hora y luego se ha desmayado. La cara y las puntas de los dedos se le han vuelto azules. He llegado a pensar que realmente se moriría. Ya sabes que se cansa con facilidad. Loki se sentó en el banco y se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos encima y poniendo un tobillo en la rodilla contraria. Vale la pena tener a una bruja como madre, supongo. Y también como esposa. Angrboda frunció el ceño y recogió su capa para dejarla secar cerca del fuego, murmurando, sí, claro, esposa. ¿Qué pasa ahora? Loki la atrajo hacia su regazo cuando Angrboda volvió a acercarse, pero ella se limitó a lanzarle una mirada fulminante.
¿te has vuelto a enfadar conmigo? Esta vez te has ausentado durante demasiado tiempo. Sigyn ha tenido otro hijo. No podía irme tan pronto. Te he traído un regalo. De algún bolsillo invisible sacó una sarta de cuentas de ámbar pulido. He pensado que podrías ponértela con un par de broches, si es que tienes alguno, y si no, ya te traeré unos cuantos la próxima vez que venga. Podrías hacerte un vestido tipo delantal para ponértelo. Los broches y los vestidos tipo delantal me resultan incómodos a la hora de hacer las tareas y perseguir a los niños, afirmó Angrboda. Es un estilo más apropiado para las mujeres de estatus más elevado, como las de Asgard. Bueno, también podrías ponértela como collar. Angrboda se inclinó para dejar la sarta de cuentas sobre la mesa y dijo, gracias. Pero esto no compensa el hecho de que hayas estado ausente durante tanto tiempo. Mira, lo siento, murmuró Loki. Se inclinó para besarla y ella se apartó, ante lo cual su marido frunció el ceño y la miró durante unos segundos. ¿Sigues enfadada por lo de Sigyn? Eso fue hace mucho tiempo. Si tenías que enfadarte por eso, Boda, vas tarde. No se trata de Sigyn, dijo Angrboda con los dientes apretados. Ya tengo bastantes preocupaciones como para ponerme a urdir una venganza indudablemente nefasta contra la otra esposa de mi marido, aunque estoy segura de que a Loki le encantaría que estuviera planeando algo así para ganarme su afecto. Se trata de tus responsabilidades como padre. ¿Y como marido? Preguntó. Hel está desolada cuando no estás. ¿Y Fenrir? No tanto. Es un salvaje, ¿verdad? Preguntó Loki bajando todavía más el tono de voz. No, no lo es, respondió Angrboda con frialdad. Claro, como no te importa lo acusas de salvaje, ¿no? Debería darte vergüenza. Es un lobo. Y acabas de decirme que ha mordido a Hel. A mí eso me parece salvaje. ¿Has hablado alguna vez con él? Por supuesto que sí. Es inteligente, pero lo está intentando. Angrboda se puso de pie, hablando severamente entre susurros. Lo cual ya es más de lo que se puede decir de ti. ¿Qué tiene Asgard que sea tan genial, además de la oportunidad de cometer errores y mentir ante un público más amplio? ¿Acaso te he mentido alguna vez? Loki también se puso en pie, enojado y con los labios llenos de cicatrices retorcidos en una mueca. Ponme aunque más no sea un solo ejemplo. Siempre dices que volverás enseguida. Y luego tardas una estación entera en regresar. Como recordarás, el tiempo no es un problema para nosotros. Sí que lo es ahora que hay 2 niños pequeños que necesitan a su padre. También tengo 2 hijos pequeños en Asgard, y una esposa. Y dime, ¿alguna vez le has mentido a ella sobre a dónde vas? No le he mentido a Sigyn ni una sola vez sobre a dónde voy, afirmó Loki. Ya te dije que me tiene en mayor estima que tú, una afirmación que a día de hoy es más cierta que nunca. Sin embargo, ella siempre se ha mostrado resentida por mis ausencias, pero en cambio hasta ahora tú te habías mostrado indiferente. No era indiferencia, mi amor. No podía permitir que los niños vieran que te echo tanto de menos como ellos, porque, si no, nos sumiríamos los 3 en un constante estado de miseria. No serviría absolutamente de nada. ¿Así que pese a todo me echas de menos? Loki parecía divertido. ¿Qué clase de mujer eres, entonces, para ser capaz de sentarte y verme hacer lo que me plazca? Angrboda luchó contra una oleada de rabia. Necesitaba alejarse de él antes de darle una bofetada en la cara. Skadi me ha hecho la misma pregunta en más de una ocasión. Piensa que no tengo carácter, aunque no me lo ha dicho nunca directamente. Cree que el hecho de que no pueda controlarte de esa manera sutil y secreta en que las esposas controlan a sus maridos es una señal de debilidad. ¿Y tú, qué le respondes? Que tú eres así y que yo lo acepto. No es lo mismo que ser débil. Angrboda se cruzó de brazos de cara al fuego. O por lo menos espero que no lo sea, por mi propio bien. No eres débil, dijo Loki, acercándose a ella por detrás y rodeándole la cintura con los brazos mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Angrboda apenas reprimió un suspiro. Te quemaron 3 veces y te quitaron el corazón, le murmuró en el cuello, y todavía sigues en pie.
Y me has acogido en tu casa y en tu cama durante años sin quejarte lo más mínimo hasta ahora. Hasta que hemos tenido hijos. Sí. Hasta que hemos tenido hijos. Loki la soltó de repente, volvió a sentarse y bajó la mirada hasta su regazo donde le temblaban las manos. Se agarró las rodillas para calmarlas. No sé por qué hago lo que hago. No puedo detenerme. Está en tu naturaleza hacer este tipo de cosas. Angrboda, observando aquel gesto, se sentó y tomó las manos de Loki entre las suyas. Me pregunto si hay alguien más aparte de mí que lo comprenda. Los Asir no, desde luego. Sigyn es la única que lo intenta. Creo que me perdonaría cualquier cosa si se lo pidiera, pero no quiero hacerlo. Confía en que no le mienta. Hizo una mueca. A veces me pregunto si ha depositado su confianza en el lugar correcto. Durante un segundo, Angrboda sintió algo parecido a la simpatía por aquella mujer. Conozco bien ese sentimiento. Entonces Loki la miró y su expresión pareció más suave a la luz del fuego. Y sin embargo, las dos seguís a mi lado. ¿Por qué? Angrboda lo pensó durante un momento. Podría decirle muchas cosas, que era el padre de sus hijos, que lo quería muy a su pesar, y que sabía que él también la quería. Podría decirle que si se quedaba, ella se contentaría con permanecer en sus brazos durante todo el tiempo que la dejara, lo cual podría ser hasta la mañana siguiente o durante toda la eternidad. Con Loki nunca se sabía. Y, sin embargo, después de todo aquel tiempo, no estaba segura de si aquellos motivos formaban parte de la lista de razones por las que lo quería tanto o si más bien constituían una razón para odiarlo. Pero la última vez que habían tenido aquella conversación ambos habían terminado queriendo cambiar de tema, así que en vez de eso respondió: esto no significa que no siga enfadada contigo ahora mismo, aunque a pesar de todo me hayas devuelto el corazón. Dijo. Al menos hice algo bueno por ti. Sí, bueno. A veces me pregunto si realmente fue algo bueno. ¿Te preguntas si el hecho de que te devolviera el corazón fue bueno? El silencio de Angrboda era toda la respuesta que necesitaba. Venga, dijo Loki al fin. Vayámonos a la cama. La tormenta eléctrica había vuelto a arreciar, pero en el interior de la cueva reinaba una especie de calma a pesar de los acontecimientos ocurridos durante la noche. Hel y Fenrir no se habían despertado durante aquella conversación y sus padres se lo agradecieron. Tal vez debido a su discusión, aquella noche a Angrboda no le apeteció hacer de colchón. En vez de eso, se tumbó de lado y Loki se colocó detrás de ella imitando su postura y extendió una manta de lana sobre ambos. Antes de que Loki se durmiera, se acercó a Angrboda y le puso una mano en el sólido bulto de su bajo vientre. Vuelve a ser pequeño. ¿Crees que será otro lobo? No lo sé, murmuró Angrboda, poniendo la mano encima de la suya. Loki le besó la sien y volvió a apoyar la cabeza junto a la de ella, enterrando la cara en su pelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Angrboda se durmió escuchando los latidos de su corazón y del de Loki. Pero no permaneció dormida durante mucho tiempo. Aquella voz la atraía. Las palabras la empujaron hacia abajo, hacia el lugar más profundo y oscuro en el que jamás había estado, un lugar tan vacío como el mismísimo principio de los mundos, el principio del tiempo. Ya no tenía forma. Se había dispersado, su propia alma se propagaba por todos los mundos como las ondulaciones de un riachuelo, como el propio árbol del mundo. Durante un momento, lo supo todo. Formó parte de todo. Y desde allí pudo verlo todo. Angrboda jadeó y se incorporó hasta sentarse mientras temblaba violentamente sin aliento y cubierta de un sudor frío. El fuego ni siquiera se había apagado del todo. Loki, que seguía dormido rodeándola con sus brazos, también se despertó. Le preguntó qué le pasaba, le quitó el pelo de la cara e intentó abrazarla. Pero ella lo apartó. Nada conseguía calmarla. ¿Qué ha ocurrido? Le preguntó Loki una y otra vez hasta que finalmente Angrboda lo miró esforzándose por contener las lágrimas y transformando su expresión de preocupación en un gesto de alarma. Sé quién es, y dijo, con una voz que le pareció apagada incluso a sí misma. El hombre de mis sueños. Sé lo que quiere. Lo he visto. Dejó escapar una exhalación profunda y estremecedora. Es Odín.
Tiene que serlo. ¿Qué has visto?, le preguntó Loki acercándose a ella con el ceño fruncido. Angrboda sacudió la cabeza, respiró entrecortadamente, se acercó las rodillas al pecho y se las quedó mirando fijamente. ¿Pero qué has visto?, la presionó Loki. He visto el principio del fin. Su voz no era más que un susurro ronco mientras las palabras le salían a borbotones. He visto los 9 mundos enteros. He visto a los Asir, los gigantes, las sombras, los enanos y los humanos. He visto Yggdrasil y el dragón que mordisquea sus raíces. He visto un lobo tan grande que podía tragarse ejércitos enteros y una serpiente enorme saliendo del agua. Y también he visto cómo el sol y la luna se apagaban porque los lobos que los perseguían por fin conseguían devorar su presa. Y también he visto un barco tripulado por almas muertas. He visto tantos rostros que soy incapaz de recordarlos a todos, tantos nombres que no sé cuáles son importantes, tantos acontecimientos que ni siquiera puedo empezar a unirlos. Se detuvo bruscamente y apretó los labios. Había algo más. Pero se dio cuenta de que no se atrevía a describírselo. Loki se acercó para tocarle el hombro, pero retrocedió al ver que Angrboda levantaba las manos y se tiraba del pelo. Así que se colocó detrás de ella y la atrajo hacia su regazo para que pudiera apoyarse contra él, temblando. Le pasó el pelo por un hombro y le besó el otro mientras la rodeaba con los brazos. Pero no sonó muy convencido cuando dijo, solo ha sido un sueño, Boda. Nada más. Me gustaría poder creerlo, murmuró. No le he dicho nada. Volverá. Volverá. Loki no respondió y se limitó a besarle nuevamente los hombros. Angrboda notó su aliento y sus labios llenos de cicatrices sobre su piel, aunque no la reconfortaron. Estuvieron sentados así durante un buen rato hasta que Loki se levantó para alimentar el fuego y logró convencerla para que se tumbara a su lado tal y como estaban antes. Pero incluso aunque notaba los brazos de Loki abrazándola, Angrboda temió no poder volver a dormir jamás. Me ha sacado de mi cuerpo y me ha ordenado que viajara al lugar más oculto del cosmos para tener esta horrible visión del futuro, pero no ha conseguido lo que quería. No le he dicho nada. Y había cosas que le había ocultado a Loki, cosas que no se atrevía a decir. Cosas que no querría saber. En concreto, 3 cosas. La primera era que el lobo que había visto, la enorme bestia que exhalaba fuego por sus fauces con dientes como cuchillos, tenía los ojos verdes y le resultaba sorprendentemente familiar, cosa que le impulsó a examinar detenidamente a su propio hijo, un cachorro demasiado grande, que dormía plácidamente a los pies de su cama. ¿No es posible, o sí? Lo segundo era la muerte. Tanta muerte. Esa era la parte en la que había logrado alejarse de aquel sitio, justo al final, para no tener que ver cómo terminaba todo. No quería saberlo. Así, pues, si realmente es Odín quien me está llamando para que acceda a esta información, y ahora estaba segura de que se trataba de él, entonces lo que quiere saber es cómo va a morir. Y la tercera. Angrboda se dio la vuelta con cuidado y miró a Loki, que se movió pero no se despertó. Le pasó la mano por encima de la boca llena de cicatrices, le rozó la nariz con la suya y cerró los ojos. Te he visto pilotando un barco lleno de almas muertas en una batalla contra los dioses, quiso decirle. ¿Pero cómo puede ser posible? Los muertos no obedecen a nadie y tú te consideras un Asir. La segunda vez que había visto su cara en el sueño había sido peor, y el recuerdo le revolvió el estómago. Te he visto atado. No recuerdo lo que habías hecho, en realidad ni siquiera sé si realmente sabía lo que habías hecho, pero fuera lo que fuere te estaban castigando por ello. Estaba sufriendo. Estaba sufriendo muchísimo. ¿Qué vas a hacer para merecer tal castigo y cómo puedo evitar que lo hagas? Pero de alguna manera Angrboda sabía que no le correspondía inmiscuirse en aquellos acontecimientos, ya que en el sueño Loki no estaba solo. Había una mujer a su lado mientras estaba atado, una mujer que no sabía muy bien por qué pero estaba convencida de que se trataba de Sigyn. Incluso ahora que el rostro de aquella mujer se había desvanecido de su memoria recordaba las emociones que reflejaba, infelicidad, incluso dolor. Con los brazos extendidos, aguantaba un cuenco para recoger el veneno que caía de la boca de una serpiente colocada justo encima de Loki, y le caían lágrimas por el rostro cada vez que tenía que inclinar el cuenco para vaciarlo.
Angrboda todavía podía oír los gritos de Loki en su mente mientras el veneno le quemaba la cara. Y sin embargo, era Sigyn quien estaba a su lado, la imagen de la lealtad personificada. Pero yo nunca permitiría que sufrieras de esa manera. ¿Qué me impedirá venir a rescatarte de este destino? ¿Qué me ocurrirá? ¿Qué nos ocurrirá? ¿Qué me impide estar también a tu lado? Angrboda volvió a tirar de la manta y se apretujó todavía más contra Loki, notando el calor de su cuerpo en su piel. Fuera retumbaban los truenos, pero Loki no se despertó. Angrboda envidió lo tranquilo que parecía estar cuando dormía. Era el único momento en que era capaz de estar tranquilo. No era consciente de que en aquel instante había una mujer abrazándolo con fuerza y muy poco dispuesta a soltarlo. De hecho, Loki no sabía lo seguro que estaba con Angrboda a su lado. Una parte de Angrboda sabía que las cosas entre ellos no iban a durar para siempre, porque para siempre era mucho tiempo y su marido se aburría fácilmente. Y, sin embargo, no paraba de corroerla la misma pregunta: ¿dónde estaré cuando te ocurra este terrible destino? Después de aquella noche, Loki dudó de si debería marcharse aunque fuera durante poco tiempo. Hel y Fenrir se alegraron mucho al verlo la mañana después de que Angrboda tuviera aquel sueño. Ellos también parecían no querer perderlo de vista. Durante los días siguientes, Angrboda se sintió inquieta por motivos que no conseguía articular. Al principio sospechaba que era por la visión, pero sabía que parte de su malestar se debía a su embarazo. No podía evitar preguntarse qué forma adoptaría su próximo hijo y aquello la preocupaba. Una tarde, mientras Angrboda estaba mezclando pociones bajo la atenta mirada de Hel, que no dejaba de observar a su madre y a su padre, de repente llegaron Skadi y Her. Justo en aquel momento, Loki estaba sentado en el suelo jugando al tira y afloja con Fenrir con un gran hueso a modo de cuerda. Por consiguiente, el enorme cachorro de lobo lo arrastró por toda la cueva y finalmente lo dejó ante la puerta de entrada. Papá, ha venido Skadi y trae compañía. Angrboda se puso rígida e intercambió una mirada significativa con su marido. 2 segundos después llamaron a la puerta y Loki, que seguía sentado en el suelo, dejó caer el hueso para que Fenrir lo recogiera. Luego se arrastró hacia la puerta de la cueva y agarró el pomo. Loki, no. Empezó Angrboda. ¿Qué? No le tengo miedo, dijo, y al abrir la puerta se encontró Skadi mirándolo con desprecio. Hel chilló de alegría y corrió hacia ella con Fenrir pisándole los talones. Ambos pasaron de largo de su padre sentado en el suelo, que puso cara de ofendido. Pero no tenía ni punto de comparación con la cara de ofendida que puso Skadi, que tomó a la niña en brazos y despeinó el pelo de la cabeza del cachorro de lobo sin apartar la mirada de Loki. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Loki señaló a Angrboda por encima del hombro y dijo: estamos casados. Y luego se puso en pie de un salto una fracción de segundo antes de que Skadi bajara la bota con intención de aplastarle los testículos contra el suelo. ¡Ey!, gritó Hel. Deja a mi papá en paz. ¿Con este?, exclamó Skadi ignorándola y gesticulando descontroladamente en dirección a Loki. Miró a Angrboda con furia. ¿Estás casada con este? ¿Este horrible pedazo de mierda es tu marido, el padre de tus hijos, el amor de tu vida? Vida es un término más bien relativo cuando renaces 3 veces tras ser devorada por las llamas, respondió Angrboda mientras se apartaba de la poción que estaba elaborando. Amor de mi existencia probablemente sería un término más preciso. Oh, y yo que creía que me tenías en poca estima, dijo Loki. Se acercó a ella, le rodeó los hombros con un brazo y le dio un beso en la sien. Angrboda puso los ojos en blanco y le dio un empujón juguetón. Luego se dirigió a Skadi, que estaba hecha una furia. Ambas sois bienvenidas a tomar algo con nosotros. Y podéis quedaros a cenar si os apetece. Hace frío ahí fuera. Sí, lo hemos notado, dijo Her quitándose la capucha y pasando por delante de Skadi. Te estaríamos muy agradecidas. Gracias. Para sorpresa de Angrboda, Fenrir se acercó trotando a la doncella y puso el hueso a sus pies, moviendo la cola con timidez. Hola. Vaya, hola. Gerd no dudó en inclinarse y darle una palmadita en la cabeza. Fenrir le lamió la cara y Gerd sonrió y lo rascó detrás de las orejas.
Podría haberte castrado 1.000.000 de veces en Asgard de haber sabido que eras el inútil marido de mi querida amiga. Embaucador, y se mofó Skadi mientras Loki se dejaba caer sobre un banco junto a la mesa. Skadi se sentó en el banco opuesto y colocó a Hel a su lado. Hjert le sirvió a cada uno una jarra de cerveza y se fue directamente junto a Angrboda con la intención de mantenerse al margen de aquel conflicto. Loki le devolvió la sonrisa a la cazadora. Bueno, obviamente no estabas bien informada, ya que mis pelotas siguen estando donde se supone que deben estar. Me sorprende que nadie haya intentado cortarte las tuyas. Se merece a alguien mejor que tú, dijo Skadi con voz sentimental. Cualquiera se lo merecería. Hjert, ¿me ayudas a preparar la cena?, preguntó Angrboda, cansada. Hjert asintió y se puso manos a la obra, y enseguida empezaron a desollar conejos junto a la entrada de la cueva. Angrboda no tenía mucho que decir de la chica, pero por lo menos podía afirmar que era útil. Tus cicatrices son todavía más repugnantes vistas desde cerca. Casi tan repugnantes como todo lo que sale de tu boca, replicó Skadi mientras tanto. Mis cicatrices son elegantes. No es culpa mía que tengas mal gusto. Si yo tengo mal gusto, entonces tú tienes el gusto en el culo. ¿Por qué insultas así a mi mujer? Decir que tienes el gusto en el culo no es un insulto hacia, pero sí que lo es. Verás, la degusto constantemente. Apuesto a que te gustaría poder decir lo mismo. Angrboda se giró y enarcó las cejas en dirección a Loki, y luego miró a Skadi, cuyo rostro se había vuelto de un rojo muy intenso. No seas lascivo, Loki, dijo Angrboda, asumiendo que aquel era el motivo de la vergüenza de su amiga. Skadi fijó su mirada en Loki y dijo un poco demasiado fuerte, ¿qué tal si degustas mi puño en tu garganta? No, gracias, se dijo Loki tan despreocupadamente como quien rechaza más bebida. ¿Me estás amenazando delante de los niños, Skadi? ¿Qué clase de diosa eres? O, mejor aún, mi cuchillo de caza. Skadi lo ignoró y sacó dicho cuchillo, largo como su antebrazo y con la hoja sumamente afilada, de su funda del cinturón y lo clavó con fuerza sobre la mesa. ¿Crees que tendrá buen gusto, embaucador? No, seguro que sabe muy mal, y dijo Loki, mirando el cuchillo tembloroso con cautela. Igual que tu puño, y que el resto de ti, si vamos al caso. Vosotros dos, parad de una vez, les gritó Angrboda, pero no le hicieron caso. Y eso me recuerda, y dijo Skadi mientras Angrboda colocaba los conejos troceados en un cuenco, supongo que no conoces su doble vida en Asgard, ¿verdad? Miró a Hel, que estaba a su lado escuchando atentamente toda la conversación, con sus ojos verdes cómicamente grandes. Sí que lo sé, dijo Angrboda, lanzándole una mirada significativa a su amiga. Lo sé todo. ¿Lo dices, en serio?, preguntó Skadi mirándola fijamente. ¿No es eso lo que acabo de decir? Angrboda se giró y vio que Hjert también la miraba fijamente. Pero enseguida desvió la mirada y se centró en separar todo el cartílago del conejo en una olla para luego tirarlo afuera. Fenrir metió el hocico en la olla y empezó a comerse su contenido sin demora. ¿Y cómo puedes soportarlo?, preguntó Skadi, recuperándose de su sorpresa. Luego, unos momentos después, se puso de pie lentamente y preguntó, ¿te encuentras bien? Estás pálida. Estoy bien, y dijo Angrboda sin aliento, agarrándose con una mano el pequeño bulto de su vientre. No te preocupes. Últimamente no duerme bien, te explicó Loki desde el otro lado de la mesa mientras fruncía el ceño y se ponía en pie. Por lo que me ha contado, nunca ha dormido bien ni tampoco muchas horas. Aunque no es de extrañar que no te hayas dado cuenta hasta ahora. Para tu información, sí que me había dado cuenta, y es algo que me preocupa. Oh, claro. No olvidemos que eres un marido excelente. Callaos los dos de una vez. Por favor. De repente Angrboda se mareó y se tambaleó. Segundos después le cedieron las rodillas y Skadi salió disparada para agarrarla antes de que cayera al suelo. Pero no consiguió ponerla en pie. Otra vez no, pensó Angrboda cerrando los ojos mientras Skadi ponía una mano debajo de sus rodillas y la levantaba, acunándola como si fuera una niña. ¿Cómo es posible que ya haya llegado la hora si el bebé es tan